así que empezamos con la marcha, y así que empezamos con el meneo, y así que empezamos con la tracción del cachondeo, así toma ya. Madre mía, que esto empieza a moverse, y así toma ya, que esto empieza a menearse. Venga, chicas, agarrarse, que le damos movimiento, y así que le damos meneo. Madre mía, que no, para el suelo, movimiento. Y así toma ya meneo, que se mueve el rodeo quieto. Venga, vamos ya, así que seguimos con un poco, ya, así toma ya, ahí para arriba, arriba. Ay, madre mía, así con el movimiento, así que nos vamos para abajo. Así, venga, chicas, agarrarse, que no, para el suelo con el escarabajo, que esto se mueve, así toma ya movimiento. Ya, así toma ya, ya se cayó. Así, movimiento quieto, arriba. Nos queda ahí. Mírala, la sigue aguanta ella. Chale. ¡Papá! Ya, así toma ya, ahí para arriba, abajo, ahí, madre mía, para arriba, abajo, así que voy a poner el culo como un estropajo y agarrarse, chicas. Que le damos movimiento y que nos vamos para el colchón, así para el colchón, que mola mogollón, que esto se mueve movimiento. Ya, así toma ya venido, ay, madre mía, que no, para el suelo, mira que ya por el colchón, dando vueltas, que parece que esté bailando la tía, venga, súbete a la vaquilla, enseguida arriba. Venga, vamos allá, que seguimos otro poco la marcha y otro poco de meneo, y que le damos otro poco de cachondeo al rodeo, que esto se mueve. Y así toma ya movimiento, ahí toma ya meneo, madre mía, que no, por el suelo, que se mueve el rodeo, así, movimiento. Y así quieto para la boyica o arriba. Venga, vamos allá, chicas, así que si bien agarradas, ya, así que si bien preparadas, ya, así que lo ponemos oscuro. Así, madre mía, que está más chulo y que le vamos a dar el movimiento duro, el movimiento y el meneo que te va a gustar seguro. Así toma ya, ahora sí que sí, así os marcha. Ya que sí que un meneo, así que sí, que le damos cachondeo al rodeo, que le damos movimiento. Que no, para el suelo así, movimiento, así toma ya meneo, madre mía, que se mueve el rodeo. Rosa ya se cayó. Y así toma ya, que esto se mueve así, venga, vamos arriba a recogerse, a subir arriba. Ay, piqué con el polo del... Y así toma ya, que seguimos otro poco y al trotearlo, venga, así con la punta capote y que le damos venidito para el culito. Que esto se mueve y esa chica, madre mía, qué pelos. Así que parece un número y así que... Así que le damos venido, madre mía, que no, para el suelo, que se mueve la atracción del cachondeo, así movimiento. Así daba que no aumento, que esto se mueve. ¿Qué le pasa a tu cara? Así todo ya venido, madre mía, que esto no se ha vuelto loco. Mira esas chicas cómo se van agarrando. Y así, madre mía, cómo se van aguantando, así con el meneo que le estamos dando quieto. ¿Quién mete tu peta rosa? No sé. Ya, si tomé a meneito para el culito, que esto se mueve. Ya, si tomé ya otro día tope. Así con la punta capote y así que nos vamos con el meneati para el culati. Y así, chicas, que nos vamos con el boti para el culati, así tomé ya movimiento. Y así tomé ya meneo, madre mía, que se mueve el rodeo, que se mueve la atracción del cachondeo. Mira, hasta este lado por el suelo. A ver, aquí ya del final, a ver cómo va, mira la tía, cómo se agarra arriba. Así toma ya meneo, toma ya cachondeo, madre mía, que se mueve el rodeo y para arriba, para abajo, así hasta que os deje el culo como un estropajo, que le damos otro poco de meneo y otro poco de cachondeo al rodeo, que esto se mueve así movimiento. Y así toma ya meneo, madre mía, que no, para el suelo, que se mueve el rodeo, así que se mueve el toro loco, así poco a poco. Madre mía, que marcha, que meneo, como mola el rodeo, que esto se mueve así, quieto parado a recogerse. Madre mía, esta chica, madre mía, qué pelos, ay, 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 venga, vamos aprovechando que nos vamos con la última. Que con esta se acaba, que con esta se termina, que nos vamos con el último meneo. Que con esta se acaba y se termina. Así sí que está caído. Y así meneo. Y así que se acaba el rodeo. Pero la que menos. Venga, vamos allá, y así que damos por un lado, y así para otro lado, madre mía, así hasta que se os quede bien a raíz del peinado. Así que se acaba